¿Y qué pensás vos que sucede en la Argentina a partir del domingo? Bueno, en principio hay un cambio de época y hay un ciclo político que concluye. Es la primera definición en el contexto de una enorme pasividad social y una complacencia gremial extraordinaria, fruto de la simbología del poder que significa el peronismo en el poder, que hasta último momento coqueteó con la idea de la continuidad y que logró la permanencia en la provincia de Buenos Aires, pero que ha tenido la peor performance electoral histórica, teniendo en cuenta que va a tener la menor cantidad de gobernadores de toda la historia contemporánea democrática desde 1983 hasta acá. Lo segundo es que lo que nace es un enigma y un interrogante, porque hay un presidente electo que será formalmente presidente con las definiciones del próximo domingo, que es un emergente de una sociedad frustrada, enojada, que fue a buscar un todo o nada, como una última oportunidad, abrazarse a la idea de un cambio copernicano, pero que tiene tras de sí una experiencia política, yo diría, errática, y que ha hecho de la presidencia de la Nación casi el comienzo de su carrera política, a diferencia de Carlos Menem, que hizo de la presidencia de la Nación el final de su carrera política, y así uno podría seguir hablando de diversas figuras de la política nacional. Entonces, bueno, es un enigma, es un misterio, porque además los casilleros que se están llenando, el gabinete que se está complementando, tiene muchas figuras nuevas, lo cual puede ser realmente extraordinariamente positivo para oxigenar prácticas, métodos, formas, para conseguir un estado diferente de las cosas y por sobre todas las cosas prácticas distintas, pero al mismo tiempo la botonera del Estado tiene sus particularidades, hay que saberlas conocer, hay que descifrarlas, no hay que perder mucho tiempo, no hay tiempo que perder. Así que bueno, es un enigma, un misterio, Sí. y con confianza. Me gusta esa definición que planteas, ¿no? Es el comienzo de la carrera para Milei es siendo presidente. Fíjate vos la particularidad que tiene. En una de tus editoriales haces referencia a la implosión del peronismo, que en estos momentos, Sí. y obviamente está buscando, entiendo yo, el líder una vez que se acomoden las cargas. ¿Qué ves vos del peronismo ahora, en esta primera parte del gobierno de Milei? Expectativa que no se va a fragmentar ni dividir porque queda agazapado ante la perspectiva de un fracaso inicial del plan de estabilización de Milei, que a río revuelto van a buscar la ganancia de pescadores, y que definitivamente el peronismo, a diferencia del resto de las fuerzas políticas, es primero y fundamentalmente un movimiento de poder, es decir, un partido de poder, cuya lógica es la concepción del poder. Al peronismo no le hace ruido que Marco Labaña, siendo titular del INDEC de este gobierno, continúe, o que Sorati, titular del INCUCAI, continúe, o que en su defecto distintos eslabones que participaron del gobierno de Sergio Massa en el tramo final de la gestión, finalmente sea, y digo gobierno de Sergio Massa adrede, porque creo que el presidente delegó el mando en agosto del año pasado, sigan siendo parte de la función pública. Eso es inimaginable en un gobierno peronista que relegue al gobierno de otro signo político. De hecho, es lo que sucedió en 2019, no hubo funcionario de Macri que continuase. Y eso es porque el peronismo es esa cosa de poder, digamos, ¿no? Que es difícil de descifrar si uno no comprende lo que significa esa idea de un partido de poder. Significa que tiene anclado allí sus pertenencias, pero también su poderío económico, su poderío de negociación, también de limitantes y que le impone al otro, y de márgenes de negociaciones posibles. Tiene nombramientos en la justicia, es un partido de poder que en su alrededor construyó los primeros registros automotores, que tiene las plantas verificadoras vehiculares, en muchos casos para los propios, que administra concesiones del sector público que terminan generando empresarios afines que son más políticos que empresarios, el negocio del juego, es decir, todo lo que hace al usufructo del Estado en su sentido más amplio. No son funcionarios que entran, están un tiempo y se van. Las hay como excepciones, naturalmente, pero no es la lógica dominante.
Ustedes lo tienen en La Rioja presente más que nadie, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, justamente sobre eso te quería preguntar. ¿Qué ves acerca de la figura, por ejemplo, de Cristina? ¿Qué pensás vos cuál va a ser el rol que va a tener ahora ella? O de gobernadores, caso Kicillof o el mismo Quintela de acá de la Rioja, que entiendo yo que cada uno busca su protagonismo también, ¿no? Kicillof va a buscar ser el polo de atracción de la oposición, el eje central dominante, no digo hegemónico, pero sí determinante, en un equilibrio de fuerzas relativo que naturalmente lo pone en una situación de privilegio por la provincia de Buenos Aires, por el propio peso de la provincia de Buenos Aires, pero definitivamente no va a ser el hombre que abrace todo el peronismo, y más bien a alguno le va a disputar directa y lisa y llanamente el poder. Lo de Quintela me parece una cuestión poco ferida, de no venir a la Asunción, ustedes lo marcaban en la previa, pero de todas maneras es el mismo que dijo: si gana Milei renuncio. No ocurrió, lo que lo saben mejor que yo. A la distancia se ve como un fenómeno caudillesco circunscrito al fenómeno local y no mucho más que eso. Lo mismo sucede con Silvio Infran, que nunca traspasó las fronteras de su provincia, con lo cual, digamos, yo creo que hay una idea de repensar el peronismo, pero no se puede hacer en caliente porque muchos imaginaron la continuidad, cosa que no se dio. Tienen que cambiar el chip, tienen que observar a Milei los primeros movimientos, y va a depender en buena medida de lo que Milei haga o deje de hacer, qué va a ocurrir con el peronismo, porque es probable que si Milei hace las cosas relativamente bien o logra el principal mandato social, que es encontrar cierta paz social en una estabilización económica no traumática y por lo tanto en cierta estabilidad en los próximos 2 años, Milei se convierta en un producto que parte del peronismo termina abrazando. Porque primero y fundamentalmente Milei es un producto del peronismo, entendiendo no como un producto del peronismo por dentro, sino porque fue financiado por el peronismo, pero además porque logró que el votante peronista lo sigan a él y elijan a él como la carta de esperanza y de expectativa para el futuro. Porque sin esa atracción electoral de Milei y sin ese abrazar a Milei de los sectores más vulnerables, Milei no hubiera sido jamás presidente. Porque el 30% de la PASO que lo deposita en la victoria, que en términos de simbología significó un quiebre de expectativas y por lo tanto la perspectiva real de que Milei era un proyecto alternativo real de poder y no una tercera opción en la Argentina, estuvo el votante peronista que lo ungió ganando en provincias como la de ustedes, 16 jurisdicciones del país, donde jamás la oposición, en particular Juntos, logró ganar, como Salta, Misiones, Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, provincias de hegemonía peronista a las que le quebró el votante el propio Javier Milei, insisto, cosas que no se habían hecho desde otro lugar. Y la simbología de la construcción de poder de Milei es una simbología más peronista que otra cosa. No tiene nada que ver la simbología de construcción de poder de Milei con la construcción de poder de los adversarios al peronismo, por lo pronto del 83 hasta acá, con Alfonsín, con De la Rúa, con Macri. Es casi la antítesis, es más parecido a Menem o a Kirchner, desde la simbología, desde cómo habla, desde lo disruptivo, desde cómo se para, cómo genera la campaña y cómo genera adhesión de la gente, que un fenómeno no peronista. Por eso digo, el peronismo está agazapado, expectante, es muy crítico, está observando con preocupación y al mismo tiempo, yo diría, en alerta todo lo que sucede, pero no está descontando lo más preocupante para el peronismo, que Milei le perfore no solo la base electoral, sino que le quiebre el partido y que muchos terminen tributando ese fenómeno que por ahora es un misterio, pero que puede reencarnar una coalición de gobierno, una alianza de gobierno en términos de licencia social entre los sectores más vulnerables y las élites empresarias, políticas, dirigenciales argentinas que quieren ese proceso de transformación, pero que nunca se animaron desde el poder, o que en definitiva nunca entendieron cómo hacerlo, o que creyeron que eso atentaba contra la propia lógica de construcción. Qué buena definición esta, la del votante peronista. La última que te hago, quiero saber qué pensás vos acerca de las propuestas de Milei más radicales, ¿no? La de cortar, la de no hay plata, ¿no? Esa definición de no hay plata para obra pública, no hay plata para pauta, no hay plata para nada, no hay plata para la política. ¿Crees que eso lo va a poder llevar adelante Milei? Es fácil, a mi gusto es lo más fácil de responder de todos, te agradezco la generosidad de este tiempo. Son las hipótesis de máxima con las cuales Milei encarna una negociación, que eso lo hacía Néstor Kirchner, decía, no negocio, no acuerdo, rompo, ya está, se terminó. Y al final del camino negociaba, pero en una situación de mayor fortaleza, porque ya este loco va a romper.
Claro. Lo pongo en términos lógicos. Claro, negociás desde mucho más atrás para vos tener un beneficio. Sí, te entiendo. Dijo dolarización, ¿sí o no? ¿Es dolarización o nada? Ahora ya, tercera generación, ni siquiera segunda. Hay que dinamizar el Banco Central, basta, no puede imprimir más billetes, listo, se terminó. Ahí está la independencia económica argentina. Va el socio de Caputo a la presidencia del banco, de independencia ya queda poco y nada, pero por lo menos permitió internalizar la idea de que no puede imprimir más billetes. Ahora, ¿lo va a hacer el 11 de diciembre? No puede. Ahora va a ir apagando los motores de la impresión, se supone, si que sale todo bien, y quizás en 2025 no haya impresión de billetes. Entonces, vos partís de la idea de máxima. ¿Para qué? Para correr la discusión hasta lo máximo posible, para encontrar el punto de encuentro en términos prácticos para poder llevarlo adelante. No voy a tener acuerdos, ni voy a negociar, ni me voy a sentar con países comunistas. Incluyo Lula, incluyo China, definición actual. Vamos a mantener las relaciones comerciales, vamos a potenciarlas, y de hecho lo invitó a la Asunción, y de hecho Diana Mondino se juntó con el embajador de China, y de hecho una carta del propio presidente chino hacia el presidente electo. Pero no deja de hablar con Elon Musk y agradecerle por su libertad, y no deja de recibir a Bolsonaro y una comitiva de amigos, mientras Lula manda al canciller. No deja de hablar con la administración Biden, pero Trump es una expectativa, la persona que podría estar en la asunción del propio Javier Milei. Yo creo que él está buscando ser todo lo que pueda hacer. Y curiosamente, miren lo que se me ocurre con una cierta osadía, casi provocativa, no como una definición extraordinariamente pensada. Pero está buscando una especie de amalgama de gobierno de cierta unidad, de distintos sectores, de distintas tribus, que lo ayuden a gobernar en un contexto donde él sabe que es la debilidad caminando y que está frente a un proceso inédito histórico en el sistema político contemporáneo, que es que un presidente empiece su carrera siendo presidente, en términos políticos prácticamente, pero además lo haga desde el 10% de senadores propios, solo el 15% de diputados propios, sin un solo gobernador afín, o sea, propio, probablemente algunos afines, y sin un solo intendente a lo largo y ancho de la geografía argentina que sea de su propio partido. Es una relación de poder extraordinariamente innovadora, muy misteriosa, desafiante, que veremos cómo resuelve. Paulino, un gusto, muchísimas gracias. Enorme placer. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Paulino Rodríguez, ha dejado varias definiciones interesantes. Fíjate vos esta última. Él considera que Javier Milei larga una máxima, como no hay plata, para ahí iniciar la negociación. Entonces vos, con el que vas a negociar, ya estás negociando desde el no hay plata, no el tengo 20 y desde el 20 yo te voy a pedir 40. Ya estoy negociando desde el 0, ¿no? Para el que va a pedir plata. Poniendo una máxima, él dice, no hay relación con países comunistas. Pero después dice, no, bueno, nos vamos a reunir con Brasil, quiero que venga Lula aquí, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque él considera que Milei sabe perfectamente que está gobernando desde un sector muy desigual, porque, como lo acaba de explicar, no tiene intendentes, no tiene gobernadores, tiene muy poquitos diputados y tiene muy poquitos senadores. En base a eso quiere gobernar concertando con diferentes sectores para llevar adelante su gobierno, que entendió que política no se hace solo, ¿no? Y la definición sobre el gobernador de La Rioja dijo, lo que vemos desde afuera es algo caudillesco que no puede pasar que no pasa de la provincia. Y lo relacionó con Infran. Fíjate vos lo que pasa con Infran. Infran solamente es caudillo en su provincia. En el resto del país no tiene ningún tipo de injerencia. Algo parecido vende Quintela.